Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el cuarto ya, de este podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida, que nace a partir del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y por supuesto el Partido Socialista. En el episodio de hoy conversaremos sobre la sociedad y la política chilena a fines de los años 40 y las transformaciones y crisis por las que atraviesa el Partido Socialista en aquella época, en la que se suceden 3 hitos que son claves para el desarrollo político y social de los años siguientes. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida tradicionalmente como Ley Maldita, la división del partido a partir del año 1948 y el triunfo presidencial de Carlos Ibáñez del Campo en 1953. Para eso hemos invitado a 2 personas de lujo a nuestro programa. Nos acompaña hoy Joaquín Fernández Avara. Él es profesor investigador del CIDOC y de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterra. Es candidato a doctor en Historia por la Universidad de Leiden de los Países Bajos y entre las tantas cosas que tiene escritas y publicadas, hay un artículo en particular que me parece que es muy interesante para este tema, que es Nacionalismo y Marxismo en el Partido Socialista Popular 1948-1957, publicado en la edición número 34 de la revista Izquierda el año 2017. Y nuestro otro invitado es el compañero conocidísimo, militante del partido Guaraní Pereda, nacido en Uruguay, hace 61 años que vive en Chile, arquitecto de estudios, trabajó en La Moneda hasta el fatídico 11 de septiembre, sufrió el exilio, volvió a nuestro país y sigue siendo militante hasta el día de hoy. Guaraní ha estado siempre ligado a la difusión y promoción de las ideas socialistas, fundamentalmente en los medios de prensa, y para quienes no hayan tenido la oportunidad de leer nada acerca de él o alguno de sus trabajos, yo les recomiendo particularmente una entrevista que le hace Guaraní Pereda a Clodomiro Almeida en la revista Análisis en el año 1984, cuando estaba la génesis de la discusión sobre la forma de enfrentar la dictadura y cómo superarla. Esta entrevista seguramente contribuyó mucho al desarrollo de esta idea en un periodo en que además no era muy fácil. Así que Guaraní y Joaquín, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, un gusto estar acá compartiendo con una persona de la trayectoria de Guaraní Pereda y también, bueno, contigo, Nicolás, que ya nos conocíamos por cosas ya universitarias y de amistad de antes, así que no. Muchas gracias, Joaquín. Bienvenido, Guaraní, a nuestro programa. Encantado, gracias por la invitación y vamos a revolver los recuerdos ahora. Así es, pues. Vamos a comenzar rápidamente, entonces, en honor al tiempo. Joaquín, me gustaría que comenzáramos conversando por el contexto político y social de Chile a fines de los 40, en el último gobierno del ciclo radical, donde ya comienzan a manifestarse algunas contradicciones y límites de este proyecto económico desarrollista, con un contexto internacional, además, que ya está consolidando nuevas formas. El nazismo-fascismo ya no es la amenaza que era antes, por tanto se consolida una bipolarización del mundo muy definida, que tiene impacto en las políticas nacionales de muchos países, entre ellos Chile. Hay nuevos actores que emergen en el escenario local, hay transformaciones en los partidos de izquierda, y el gobierno de turno también da cierto giro en su política. Contextualízanos un poco desde esa perspectiva. Sí, bueno, en primer lugar hay que entender que cuando se produce la elección de 1946, el Partido Socialista, ¿no es cierto?, ya había tomado sus políticas de tercer frente, se había, ¿no es cierto?, apartado de la posibilidad de una alianza con los radicales y al mismo tiempo mantenía una muy fuerte crítica al Partido Comunista. En ese contexto, la elección triunfa de 1946, Gabriel González Videla, con una combinación radical comunista, que parecía
una cosa coherente con lo que había sido la trayectoria de González Videla, que había tenido una trayectoria más bien reformista al interior del Partido Radical, era de los sectores más originalmente juveniles, antioligárquicos, había, ¿no es cierto?, tenido una fama de líder antifascista, o sea, y cercano a la izquierda, entonces parecía más o menos coherente. El problema se va a dar sobre todo con la consolidación del gobierno, porque, ¿no es cierto?, al ser un gobierno de minoría, ¿no es cierto?, y que tiene que contar con la aprobación del Congreso Pleno, tiene que contar ya con nuevos apoyos, y ahí es donde entra a terciar el Partido Liberal, yo diría que en la última gran operación política que hizo Arturo Alessandri alguna vez en su vida, la última, ¿no es cierto?, que fue entrar al gobierno, ¿no es cierto?, y transformar esta unidad de centro izquierda, más bien reformista, que todavía estaba conservada un poco esta lógica de unidad nacional heredada del Frente Populismo antifascista, en una alianza mucho más amplia, donde en la práctica el Partido Liberal entra a ejercer un rol de contención de las posibles demandas sociales. Esto además se da en un contexto bastante complejo para el Partido Comunista, donde de la política de unión nacional que habían llevado, ¿no es cierto?, que había llevado a claudicar bastantes demandas sociales, alianzas más bien con el centro, ¿no es cierto?, incluso un cierto acercamiento al panamericanismo durante algún tiempo limitado, ¿no es cierto?, siguiendo la idea, ¿no es cierto?, más bien aliadófila, pasa ya, ¿no es cierto?, una política más bien de lucha de masas, de movilización de masas, que implica ya ir un paso más adelante y fomentar una serie de movilizaciones que habían quedado postergadas durante el gobierno radical. Y además hay que tener en cuenta el contexto internacional. Esto se está dando a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando es el momento que mejor le va al movimiento comunista internacional en el mundo. El prestigio de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, por haber derrotado a la Alemania nazi, por los movimientos de resistencia, ¿no es cierto?, se transfiere al movimiento comunista internacional, y eso lleva a que sea un momento en que sacan las mayores votaciones en muchos países del mundo, o sea, incluso llegan a sacar representantes en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, o sea, una cosa ya pero insólita. ¿Esto a qué lleva? Además, ¿no es cierto?, se produce un fuerte crecimiento del Partido Comunista en Chile, ¿no es cierto?, sobre todo en el ámbito de las elecciones parlamentarias. Esto lleva a que se produzca un muy fuerte temor al comunismo, ¿no es cierto?, y el afloramiento de un sentimiento más bien anticomunista de parte de sectores de las élites, pensemos gremios empresariales, partidos vinculados a la derecha, e incluso muchos sectores al interior del propio Partido Radical, que veían, ¿no es cierto?, con desconfianza, ¿no es cierto?, el crecimiento del comunismo. Hay que tener en cuenta que era un partido pluriclasista, en el cual, si bien, ¿no es cierto?, habían sectores importantes de clase media, sobre todo funcionaria estatal, también era un partido que tenía un fuerte componente de empresarios mineros del norte y de terratenientes del sur, es decir, estos suerte de ricos, pero que no eran de la oligarquía tradicional de Santiago. Entonces, ¿a qué va a llevar esto? Esto va a llevar, ¿no es cierto?, que se produzcan fuertes tensiones al interior del gabinete, y a esto se va a sumar obviamente el escenario clave internacional. ¿No es cierto?, comienza sobre todo, ¿no es cierto?, con la guerra civil griega, ¿no es cierto?, la aplicación de la doctrina Truman, la idea, ¿no es cierto?, de que no puede, ¿no es cierto?, Estados Unidos, que va a ayudar, ¿no es cierto?, a los enemigos del comunismo, se produce una ruptura bastante fuerte, vienen, ¿no es cierto?, elementos como el golpe de Estado en Checoslovaquia, el bloqueo de Berlín, que implica un endurecimiento también del bloque soviético, y esto va a ir generando una ruptura muy fuerte. Se va a producir también un desarrollo de organizaciones anticomunistas y de prácticas anticomunistas muy similares a lo que fueron las del macartismo en Estados Unidos. Por ejemplo, la creación de listas negras, persecuciones, denuncias, ¿no es cierto? En muchos casos se utilizaron mecanismos similares a los que habían sido utilizados antes, paradójicamente, para denunciar a los colaboradores con el nazismo. Y esto, ¿no es cierto?, también va a llevar a que se vaya produciendo una tensión que va a ser insostenible al interior del gobierno. Por una parte, ¿no es cierto?, el gobierno de Gabriel González Videla, en primer lugar, va a terminar
rompiendo, ¿no es cierto? Bueno, en el fondo sacando a los ministros comunistas, después ya rompe la coalición. Era la primera vez que tenían ministros, de hecho, ¿no es cierto? En los gobiernos anteriores de Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Habían participado, pero no habían tenido puestos ministeriales. Tuvieron ministros, tuvieron intendentes acá. Eh, yo me acabo de enterar en un libro de Jorge Rojas que al parecer un tío bisabuelo mío fue, creo que gobernador comunista en el sur, como por cerca de la zona de Cautín, no, yo no tenía idea de eso. Eh, y dentro de ese marco, ¿no es cierto?, se va a producir además otro fenómeno. El Partido Comunista, dentro de su política de lucha de masas, promueve nuevamente la movilización campesina, que había sido un tema que había sido dejado como un tabú por los gobiernos radicales. Y eso alerta mucho a los sectores propietarios porque eso básicamente es el cuestionamiento de dos cosas muy fundamentales para la derecha, que eran los acuerdos que la hacían mantenerse intrasistema. El respeto al derecho de propiedad, en primer lugar, y en segundo lugar la mantención de su enclave de votos, ¿no es cierto? El feudo electoral, ¿no es cierto? En zonas como Colchagua, que Salomón Corvalán le decía el riñón de la oligarquía, ¿no es cierto? El Esto ombligo que de va a la oligarquía. ¿Ah? El ombligo de la El ombligo de la oligarquía. oligarquía, claro. Y esto entonces, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a que se dé una ruptura con el partido. De hecho, hay una nueva ley de sindicalización campesina, que en realidad es una ley que lo que hace es prohibir los sindicatos agrícolas, ¿no es cierto?, bajo el rótulo de ley de sindicalización, y va a derivar finalmente en la ley de defensa de la democracia, que proscribe al Partido Comunista, borra de los registros electorales a sus militantes. Ojo, esto fue dramático en ciertas zonas donde, por ejemplo, había presencia comunista muy fuerte, como la zona carbonífera de Lota. Creo que el porcentaje de borrados fue enorme. Además, todo esto con contubernio con el servicio electoral, cuyo director, ¿no es cierto?, era bastante anticomunista en el periodo Sañartu. Y finalmente, también una serie de medidas que ya no solamente eran anticomunistas, sino que eran antisindicales. Incluso hubo gente socialistas, radicales, falangistas que llegaron a caer por ley de defensa de la democracia. ¿No es cierto? Se pusieron relegaciones, sobre todo, ¿no es cierto?, en el norte, en la zona de Pisagua. Es decir, tenemos este escenario. Y por otro lado, no sé si me alargo mucho, dime, pero tenemos también que se está produciendo un fenómeno que ya un poco más larga data, esto siempre se dice para los 50, pero yo creo que ya a mediados de los 40 se nota algo, que es, ¿no es cierto?, de ciertos elementos de crisis del modelo desarrollista. El modelo desarrollista logró tener un desarrollo industrial muy fuerte y efectivamente Chile sufrió un proceso de industrialización. Yo creo que hay algunos historiadores, los sociólogos que lo subestiman, pero yo creo que fue bastante fuerte en algunos aspectos. Pero sí, ¿no es cierto?, los rendimientos agrícolas comenzaron a ser, ¿no es cierto?, mucho menores que el crecimiento de la población. Ya, ¿no es cierto?, desde la época de Juan Antonio Ríos, Chile importaba más alimentos de lo que exportaba. Y junto con eso, por ejemplo, comienza ya a producirse la inflación estructural de 2 dígitos, que muy pocas veces, ¿no es cierto?, después se arregló. Entonces, todos esos signos lleva también a ver la necesidad de tener una suerte de programa, ¿no es cierto?, de contracción económica, y esto lleva, bueno, finalmente a la Ley de Defensa de la Democracia, la ruptura con el Partido Comunista, la creación de un gabinete de concentración nacional, donde se llama conservadores tradicionalistas, donde se llama liberales y radicales, es decir, Gabriel González Videla pasa de gobernar con los comunistas liberales, a gobernar con la derecha. Se llama Jorge Alessandri como ministro de Hacienda con un programa, ¿no es cierto?, de contracción económica, aunque finalmente no se termina aplicando en su totalidad. Eh, Esto además va acompañado de la ruptura de relaciones con la Unión Soviética, con la República Checa, con Yugoslavia. Surgen grupos extremos anticomunistas, ¿no es cierto?, de que de hecho, por ejemplo, ametrallan la embajada soviética, ¿no es cierto? Estuvo el caso de la Hacha, Acción Chilena Anticomunista, en la cual, como vamos a ver, yo creo que Guarani va a entrar más ahí. Entraron incluso algunos personajes del Partido Socialista, como el propio Oscar Esnaquia, ¿no es cierto? Porque como vamos a ver, y con esto termino esto, esta ley de defensa de la democracia tuvo un efecto devastador en el sistema de partidos políticos. Casi todos los partidos políticos se vieron divididos. Conservadores se dividieron entre conservadores, socialcristianos y tradicionalistas. Ambos no eran procomunistas, ¿no es cierto? Y ambos yo diría que eran anticomunistas, pero los socialcristianos, ¿no es cierto?, defendían, ¿no es cierto?, el pluralismo ideológico. Los radicales sufren divisiones menores. Los socialistas, como vamos a ver también, sufren divisiones. Entonces el sistema político se fragmenta
Y además de eso, además de este ambiente represivo, ¿no es cierto?, se va generando, y esto ya venía en la época de Juan Antonio Ríos, una suerte de sensación de que ya no hay como mucha orientación en los gobiernos, de que las coaliciones son por convivencia, perdón, por conveniencia y por vaivén. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, nosotros en el capítulo anterior, cuando revisábamos la crisis por la que atravesó buena parte del Partido Socialista durante la década de los 40, sobre todo a mediados de la década, los distintos sectores del partido llegaron por distintos lados a la conclusión de que buena parte de esos problemas radicaban en la falta de una doctrina y de una línea política lo suficientemente coherente como para guiar el rumbo del partido. Desde esa perspectiva, la dirección del partido mandata a realizar un programa que va a ser conocido como el programa del 47, liderado por Eugenio González, pero que es un proceso participativo de toda la militancia en todos sus niveles. Pero la verdad es que una vez construido este programa, las diferencias pareciera que no pudieron superarse y siguieron existiendo, siguieron conviviendo en el partido estas dos almas, una más ligada a esta tesis del tercer frente que decía Joaquín, con Bernardo Ibáñez a la cabeza, profundamente anticomunista, muy colaboracionista con los gobiernos radicales, con muy buenos lazos con el mundo anarquista estadounidense, pero también con parte de la política estadounidense. Y por otro lado, un sector que uno podría decir ya más doctrinario, más pegado a las interpretaciones más tradicionales del marxismo, pero además influidas por las particularidades locales, fundamentalmente bajo el liderazgo de Raúl Ampuero. Eh, Me da la sensación que evidentemente la promulgación de la ley permanente de ley de defensa de la democracia influye en esta ruptura del partido, pero que también en esa ruptura hay contradicciones que venían desde antes en el partido que se intentaron solucionar y que no se logró hacia fines de los 40. ¿De qué manera ve usted, Guaraní, este proceso en que se divide el partido a fines de la década de los 40? Bien, es un proceso de dificultades crecientes en la convivencia interna del Partido Socialista que le venían, ya asomaban con el término del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la muerte de Pedro Aguirre Cerda, ya empezaban las dificultades, las diferencias internas se manifestaban desde que entró Juan Antonio Ríos y después con Duhalde se profundizaron incluso esas diferencias y hubieron surgimiento de agrupaciones internas en el partido bastante fuertes que fueron poniendo a prueba incluso por momentos la existencia del partido. Tuvo un momento en que hacía alusión Fernández, que tuvo un intento de presidencial de Bernardo Ibáñez, un diputado socialista que era acompañado por Juan Bautista Rossetti. Juan Bautista Bautista Rossetti, sí. Rossetti, sí, exactamente. Ellos fueron liderando estas disidencias de derecha, abiertamente de derecha. Para el partido era muy difícil encontrar una guía que lo ordenara. El primer esbozo de reacción interna a la tendencia al fraccionamiento que había en el PS fue en el congreso que se hizo en 1946, en que con un buen empuje de la juventud socialista, fue elegido secretario general, que era el actual presidente del partido, era Así es. así se llamó hasta el 90, secretario general del PS.
Raúl Ampuero. Era joven, creo que tenía, 25, 26 años, o 27 años, no más que eso. Fue muy fuertemente apoyado por gente de la juventud, y eso fue el primer dato positivo en la tendencia al derrumbe del Partido Socialista. Y el otro hecho muy significativo, también hizo alusión a Fernández, a ese, fue la conferencia de programa que fue convocada desde ese congreso, pero fue una conferencia de programa que se realizó al año siguiente, en el año 47, que un documento extraordinario, para decirlo en cortito, de una, de una coherencia, esbozó nuevos contenidos que no habían estado. Por supuesto, no estuvieron, es un documento largo, comparado, por ejemplo, con la Declaración de Principios del año 33 de la Fundación, que es un documento de 2 páginas, a mi juicio, un documento excelente, porque daba un contorno, hoy día diríamos, dio los márgenes, como dicen, de la constitución que se está escribiendo. Muy coherente, muy afinado, pero el documento del 47 es un desarrollo del pensamiento socialista, de reafirmación marxista, independencia del partido, incorpora conceptos que no estaban al principio, por ejemplo, el humanismo socialista, un tema que sigue rondando por ahí, es tema de discusión de muchos marxistas del mundo, y de críticos del marxismo también. Eso fueron los primeros datos de recuperación del partido, pero siempre conviviendo con luchas internas, con incomprensiones internas, con idas y vueltas en la conducta de muchos dirigentes, no solo militantes, muchos dirigentes que iban por un lado para otro. Hacía referencia a las incluso posturas anticomunistas. Recuerdo también, porque tuve oportunidad de conversar con él en cierta oportunidad, de Agustín Álvarez Villablanca, que también colaboró con Almeida, con otros marxistas que conocimos bien. Tenían una capacidad de pelear entre ellos, que era la misma capacidad que era de abuenarse entre ellos. Incluso las relaciones entre Ampuero y Almeida fueron extraordinariamente productivas, convencieron a mucha gente, pero también se pelearon por el camino en varias oportunidades, y lo sé, lo conozco, porque yo era amigo de Almeida, y Almeida reivindicaba siempre la comprensión que en conjunto tenían con Ampuero sobre la importancia del partido, no del Partido Socialista, del concepto de partido. Eso fue casi los unió muchísimas veces, aunque tuvieron situaciones de distanciamiento en términos de la política concreta, incluso en temas que seguramente vamos a ver ahora, por ejemplo, sobre la participación en el gobierno de Ibáñez, el apoyo a Ibáñez, a Carlos Ibáñez, me refirieron, tuvieron dificultades. Pero a eso quería decir, el partido vivió todo ese periodo muy conflictuado. Yo hablé puse la presencia de 2 temas, la presencia
y el liderazgo que construyó Ampuero en el partido fue muy positivo, pero tuvo que debatir y convencer a mucha gente sobre la importancia del partido y los lineamientos del partido. Y también el programa del 47 que, eh, que logró instalarse como un marco conceptual programático de enorme fuerza en el partido. Aunque yo conversé hace poco tiempo con un amigo socialista y sobre el programa ese, y uno se da cuenta cuando lo han leído actualmente de una trascendencia notable, pero no tuvo una divulgación masiva, no fue una cuestión que conmoviera y quisiera pelear a la gente, a los socialistas por su lectura, pero impidió que el partido se desparramara, lo agrupó, le dio pensamiento y le dio mucha respuesta a las críticas al marxismo, a las críticas a los socialismos de todo el mundo, que habían desde la derecha, desde todas las derechas del mundo, y ese documento permitió alinear al partido, lo asumieron las dirigencias en el partido, sobre todo. Al final todavía quedaba, dada el balance regresivo que iba teniendo el Frente Popular y la ruptura de la desaparición del Frente Popular en realidad en la realidad política del país, que iba transformándose en un radicalismo negociador que, yo digo que desbarajustó la política, porque con una audacia tremenda se movían para cualquier lado, los radicales. Y últimamente, está más o menos sintéticamente descrito por Fernández, se hizo pedazos. La presencia del Partido Radical no aguantó la historia y permitió que se instalara la ilusión, una nueva ilusión con Carlos Ibáñez. Eso ya, cuando a fines de los 40, creo que en el 49, prácticamente se veía la posibilidad en un sector del partido, sector pequeño del partido, de la candidatura de Salvador Allende, y Salvador Allende explotó en ese momento la posibilidad que veía en busca de un éxito electoral, democrático electoral. Él veía esa posibilidad ante el declive imparable del radicalismo que no era acompañado por las masas populares. En ese sentido, hay que agregar lo que significa ese periodo, como decía Fernández, que tuvo momentos de alza económica eh, importantes. Es cierto, la industrialización fue muy básica, fue importante, pero fue básica, fue el impulso de la Corfo, fue interesante, pero una industria la industria chilena tenía todavía una muy baja, mediocre productividad, tenía muy poca sofisticación y en el fondo facilitaba la monopolización de las industrias y fácilmente que ahí vinieron las inversiones
la coproducción con los agricultores que se reunieron en sus capitales, en ese sentido, y que no favorecía mucho al, al, al pueblo trabajador. Eh, ese desfonde prácticamente del radicalismo dio paso a la, al intento de Carlos Ibáñez del Campo, y eso tuvo consecuencias importantes en el Partido Socialista. No sé si lo vamos a ver Sí, en el momento siguiente. lo vamos a ver, de hecho lo vamos a ver ahora, porque yo quiero preguntarte, Joaquín, tú, bueno, tú has estudiado bien a fondo el ibañismo, no solo la figura de Carlos Ibáñez, sino el ibañismo como un fenómeno político de fines de la década de los 40 y principios de los 50. Me gustaría que nos pudieras explicar cuáles son sus rasgos principales, cómo se inserta en la discusión política chilena y cómo afecta al conjunto de los actores políticos de la época. Y me gustaría también pedirte que al alero del ibañismo nos pudieses contar un poco estas ideas que estaban muy cerca de la órbita del ibañismo y también del socialismo chileno, que tienen que ver con las discusiones sobre el colonialismo, sobre el imperialismo y esta idea de alcanzar la verdadera independencia nacional de los poderes económicos de la época. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que estamos en una crisis del sistema de partidos. Los partidos políticos están casi todos divididos a raíz de la ley maldita. Por otra parte, se da también un problema que es la rigidización del sistema político. Por ejemplo, autores como Valenzuela sostienen, y yo creo que tienen razón para un principio, que efectivamente el carácter pendular del centro radical, ¿no es cierto? Claro, generaba incentivos para hacer alianzas y moderar las posturas. Pero el problema ya, ¿no es cierto?, en un gobierno como el de Gabriel González Videla, que comenzó con liberales, siguió con liberales, perdón, con comunistas y radicales, siguió con comunistas, liberales y radicales, después se da una coalición con la derecha, y después cuando las políticas restrictivas, ¿no es cierto?, monetaristas, perdón, protomonetaristas que intenta aplicar Jorge Alessandri y no resultan, ¿no es cierto?, hace un giro un gabinete de sensibilidad social con Partido Social Cristiano. En la práctica, ¿no es cierto?, deja una cantidad de damnificados en el camino que ya, ¿no es cierto?, muchos partidos ya no van a querer volver a hacer alianza con las radicales y se van a transformar en una suerte de anatema. Aparte de eso, van a surgir muchas agrupaciones políticas nuevas, varias de ellas, ¿no es cierto?, de carácter personalista, y ahí es donde vuelve a emerger esta figura de Carlos Ibáñez del Campo. El ibañismo, efectivamente, en sus orígenes, ¿no es cierto? Pensemos, ¿no es cierto?, en el movimiento militar de los años 20, la dictadura de Ibáñez entre el 27 y el 31, había tenido un carácter más bien programático, ¿no es cierto? Era una suerte de programa de reforma social, fomento económico y de carácter autoritario, ¿no es cierto?, con ciertos rasgos moderados, antioligárquicos, pero también muy dispuesto a reprimir lo que consideraba la agitación revolucionaria, tanto anarquista como comunista. Pero, ¿no es cierto?, lo cierto es que, a diferencia de autores como plantean, por ejemplo, Verónica Valdivia, yo diría que ese carácter programático se pierde después. Hay que pensar que Ibáñez después, ¿no es cierto? Claro, fue candidato de un grupo como de izquierda más los nazis en el año 38, una candidatura fallida, y en el año 42 abiertamente se va con la derecha, con una plataforma que era anticomunista, pro hombre de trabajo, ¿no es cierto? Esta interpelación populista al hombre común la hace, ¿no es cierto?, el hombre de trabajo en contra de las oligarquías partidistas. Entonces, ¿no es cierto?, la figura de Ibáñez ya, ¿no es cierto?, como se transforma en una figura más, yo diría, personalista que programática. Y en el año 52, ¿no es cierto?, con miras a las elecciones 52, vuelve a entrar al ruedo político, ¿no es cierto?, al alero de varias cosas, ¿no es cierto?, de la crisis de los partidos, la desconfianza de los partidos, lo que llevaba, ¿no es cierto?, a volver a la idea del caudillo que impusiera la autoridad presidencial, que hiciera efectiva las normas presidencialistas de la Constitución del 25 ante lo que se veía como
usando términos actuales, parlamentarismo de facto, y además, ¿no es cierto?, que pusiera fin a la corrupción. Yo no sé si con la vista del tiempo en realidad esa corrupción era tan grande, ¿no es cierto?, pero las dinámicas del Estado transaccionales, del Estado de compromiso en la época generaban y los particularismos de los beneficios sociales generaban una muy fuerte sensación de corrupción. Y eso, ¿no es cierto?, fue explotado por Carlos Ibáñez del Campo con una campaña muy moralista, eh, que planteaba el fin de la corrupción, ¿no es cierto?, la mano dura, el fin de terminar la inflación, por ejemplo, castigando a los especuladores, o sea, en el fondo un golpe de autoridad para un problema que es meramente económico. Se llegó a plantear incluso la posibilidad de una ley de delitos administrativos de carácter retroactivo, o sea, una cosa que ya era de un autoritarismo y de una impresentabilidad legal en cualquier democracia decente, más o menos clara. Y, ¿no es cierto?, también una plataforma que era muy antioligárquica, partidaria al fomento, planteaba una política de nacionalizaciones, ¿no es cierto? Y esto fue generando cierto sentido no sé si me meto en esto, todavía dejamos para después, pero en el mundo socialista, en el sentido de que muchos socialistas veían, ¿no es cierto?, que básicamente el pueblo, entendiendo, ¿no es cierto?, las masas, tanto trabajadoras como de clases proletarias, como de clases medias, empleados, trabajadores de cuello azul, ¿no es cierto?, se estaban volcando hacia Ibáñez y podían quitarle el apoyo. Y acá está el problema del ejemplo internacional, que es lo que había pasado y que había sido muy contemporáneo con Perón. Perón, ¿no es cierto?, cuando sobre Mm. todo el año 45 consigue el apoyo que lo libera, ¿no es cierto?, en octubre, ¿no es cierto?, de las masas proletarias, ¿no es cierto?, que los comunistas, socialistas y otros sectores democráticos esperaban que los apoyaran a ellos y no a este líder que en sus orígenes había tenido tendencias filofascistas. Comenzó, ¿no es cierto?, a cooptar los dirigentes sindicales, comenzó, ¿no es cierto?, a desarrollar un movimiento de masas, y ese movimiento en la práctica, ¿qué fue lo que hizo? Terminó, ¿no es cierto?, por marginalizar un partido muy importante como había sido el Partido Socialista Argentino, un partido que había estado en la Segunda Internacional ya desde fin del siglo XIX, o sea, una cosa, un partido de masas importante, con parlamentarios, intelectuales, muy europeizante, bueno, dadas las características de la sociedad rioplatense en el periodo también, pero, ¿no es cierto?, lo marginaliza, ¿no es cierto?, y hacia allá el año, ¿no es cierto?, 50, 51, prácticamente se quedan como con un diputado, sin dirigentes sindicales, la hipótesis de Gioldi ahí, ¿no es cierto?, que era el dirigente, ¿no es cierto?, que era defender las libertades públicas antes que nada, ¿no es cierto?, lo marginaliza, y esto que lleva a los socialistas dice, no, nosotros no podemos hacer una defensa liberal, ¿no es cierto?, contra un líder de características nacionalistas y populares, y lo que tenemos que hacer es más bien es darle conducción a este movimiento, que es un movimiento inorgánico, ¿no es cierto?, pero que refleja las aspiraciones populares y refleja, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, esas aspiraciones nacionalistas de carácter imperialista, que el Partido Socialista tenía una sensibilidad de sus orígenes que sabía interpretar bastante bien. Y esto es planteado por autores como Clodomiro Almeida, que yo diría que es el que lo intelectualiza más. Yo alcancé a conocer la oficina de Clodomiro Almeida en Casa Canadá, ya había fallecido, ¿sí? Y era bien impresionante porque tenía ese busto de Marx en su escritorio y tenía sus fotos de gabinete con Allende y con Ibáñez. O sea, en el fondo el tipo siempre consideró que había sido una decisión acertada, ¿no es cierto? Y que básicamente habían salvado al partido de una debacle. Pero eso también genera varias cosas. Por un lado, requiere un soporte intelectual. Entonces, eso lo hacen Almeida en un comienzo, y yo diría que más adelante lo refuerza sobre todo Oscar Weiss con su libro de 1954, Nacionalismo y Socialismo en América Latina, que básicamente es una comprensión de los movimientos nacionales y populares, toma distancia de algunas formas más autoritarias como el peronismo, pero comprende el MNR, incluso, ¿no es cierto?, se mete en otras realidades y dice, bueno, el MNR, por ejemplo, en Bolivia tuvo un origen, ¿no es cierto?, filofascista. Ciertos movimientos en Birmania fueron colaboracionistas con los japoneses, pero tenemos que entender que esto se da también en el marco de una lucha antiimperialista, entonces también es una forma como de atemperar esas antiguas, ¿no es cierto?, rivalidades y resquemores, ¿no es cierto?, en aras del nuevo escenario de guerra fría, ¿no es cierto?, y un escenario de guerra fría donde los socialistas, sobre todo inspirados en el programa del 47, no querían, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, un bando por,
¿no es cierto?, el bloque occidental, obviamente, capitalista atlántico, pero también veían con recelos la política exterior soviética, la consideraban imperialista, la consideraban burocratizada y, ¿no es cierto?, eran muy antistalinistas. Entonces eso da un sentido, y no es extraño que esto lo haya hecho alguien de origen trotskista como Oscar Weiss, ¿no es cierto?, que haya logrado esta comprensión. Entonces, esto también va a llevar, ¿no es cierto?, finalmente, bueno, esto fue posterior, el libro de Oscar Weiss, pero intelectualiza una cosa que es un fenómeno que se venía dando de antes, el apoyo del Partido Socialista Popular, ¿no es cierto?, de la facción que se había opuesto a la Ley de Defensa de la Democracia, a la candidatura de Carlos Ibáñez, y esto va a llevar a la ruptura con Salvador Allende, que, bueno, acá esto es un tema que da para discusión, pero que, claro, que era un marxista, pero que también tenía, ¿no es cierto?, una formación de cultura política liberal heredada de su familia, ¿no es cierto?, de sus antepasados, ¿no es cierto?, radicales, su condición de masón. Él venía de un mundo político, ¿no es cierto?, liberal, también de, ¿no es cierto?, su experiencia juvenil en el grupo Avance, en las protestas contra la dictadura de Ibáñez, entonces consideraba básicamente inaceptable desde el punto de vista del respeto a las libertades públicas, ¿no es cierto?, hacerse parte de esta candidatura, además que recelaba de la cantidad de intereses excesivamente divergentes que había en el ibañismo. Estaba el agrario laborismo que interpelaba en parte a empresarios, ¿no es cierto?, agrícolas del sur de Chile, y del mismo modo también a muchos ex dirigentes filofascistas o abiertamente ex nazistas, ¿no es cierto?, que se habían reciclado en la admiración, ¿no es cierto?, de los populismos latinoamericanos. Y esto se da, claro, en la emergencia, ¿no es cierto?, de estos movimientos nacional populares latinoamericanos, como son el peronismo, como es el MNR en Bolivia, hasta cierto punto, ¿no es cierto?, en que lo he visto con mucho más desconfianza, el varguismo en Brasil. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, estamos ya en el contexto del año 52, como mencionaba Joaquín, la campaña de la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo genera fricciones en el Partido Socialista. Salvador Allende, que era parte del Partido Socialista Popular, se va del Partido Socialista Popular e ingresa al Partido Socialista de Chile, que había sido depurado de sus elementos más anticomunistas, con Bernardo Ibáñez a la cabeza, y empieza a articular una perspectiva política de izquierda más cercana a la sensibilidad del Partido Comunista. Por otro lado, el Partido Socialista Popular, como bien lo dice Joaquín, se incorpora de lleno a la candidatura y al principio del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Hay una anécdota de Eugenio González visitando a Salvador Allende, explicándole por qué sería bueno apoyar a Carlos Ibáñez del Campo. Salvador Allende le dice que por ningún motivo está dispuesto a apoyar a un exdictador. Y en esa perspectiva, entonces, la reconciliación no es posible y el Partido Socialista Popular ingresa al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Guaraní, me gustaría preguntarle, ¿qué implica que el Partido Socialista haya entrado al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo? ¿De qué manera vivió el Partido Socialista Popular esa gestión? ¿Y por qué termina saliendo del gobierno en menos de 2 años? A ver, esto lo conversé más de una vez era un tema con Clodomiro Almeida. A mí porque había, creo que todavía existe, cuando se mide desde el socialismo chileno, se ve esa circunstancia de los primeros años del 50, con la primera candidatura de Allende, se lee, yo creo que equivocadamente, leyendo por lo que logró ayer, es decir, después de 4 elecciones, se lee la historia de adelante para atrás, así, no como las circunstancias eh, que, que se vivieron realmente, que se vivía en Chile. Yo
remarco la idea de la proliferación de partidos y tendencias y grupos y quiebres y reunificaciones pequeñas que había prácticamente en todos los partidos, pero particularmente en el PS hubo mucho de esa tendencia que hasta los años, la primera quinquenio de los años 50. Ya está explicado prácticamente el que quería Allende, que quería explotar. Veía sí el estallido social que se iba acumulando en el comportamiento de la clase baja, hasta las clases medias, el descontento que había con una inflación bastante importante en el país, eh, que, ese punto de vista que yo veo que tuvo Allende, es comprensible si lo vemos en la lectura, yo digo, en la lectura de adelante para atrás, porque sabemos cómo le fue, cómo se unificó todo el movimiento popular, hasta la unidad popular, todo el éxito que tuvo esa política. Pero si se ve en el momento, era una mirada que yo creo que era más restringida. Almeida lo explica en un folleto, en una conferencia que dio, Visión Sociológica de Chile, de toda la historia de Chile, hasta los fines de los años 50, cuando hizo la conferencia esa, un texto muy bonito y muy instructivo. Y además lo repite sobre este tema del ibañismo, lo vuelve a tratar en sus memorias, ¿cómo es? Reencuentro con mi vida. También, y es coherente los dos textos, uno que tienen 30 años de distancia entre los dos, pero bien. Y le apasionaba incluso a Almeida la mirada sobre el fenómeno peronista a la que hacía alusión Joaquín. Y tenía una comprensión diferente a lo que se ve en la lectura como digo, de adelante para atrás, de la historia de esos años. Él había un parecido, en grandes términos, con el fenómeno peronista. Sin Perón, aquí podría decirse, bueno, con Ibáñez, los dos exmilitares, y comprendía, ya lo dijo Joaquín, que la realidad del movimiento y de la inestabilidad social que había en el país cubría y preocupaba a todos los sectores, a la vieja oligarquía, a los sectores más o menos modernos de la burguesía, a las clases medias burocráticas y no burocráticas, del, había un movimiento de urbanización, de entrada a la llegada a las urbes de grandes masas de campesinos, que era una nueva realidad y de movimiento de masas de pobladores, de tomas de terrenos, para vivir, de gente así, y todo eso lo comprendió Almeida. Hay que explotar esta cosa. Y la diferencia que veía con el proceso peronista es interesante, porque decía, el movimiento peronista, desde sus orígenes, careció de partidos que ordenaran, que pusieran ideología, que tuvieran ideología. Y en cambio en Chile había la posibilidad, porque ya se habían desarrollado varias décadas,
el Partido Comunista y el Partido Socialista peleaban mucho de acuerdo a circunstancias políticas, pero en realidad eran partidos de verdad, eran partidos que tenían base, eran partidos que organizaban, que tenían objetivos, claro, objetivos parlamentarios, pero que tenían fuerza sindical. Eh, eh, ya bastante desarrollada. Esa era una diferencia principal, dice. Almeida creía que fue una persona que tuvo un protagonismo bien interesante, pero Almeida no tenía 30 años, antes de 27, 28 años, cuando movía eso, y así se movió en la élite o en los niveles dirigenciales del Partido Socialista y fue convenciendo a la mayoría, y creo que la mayoría, él mismo confiesa, eh, veían que se inclinaban por Ibáñez, pero no todos se confesaban ibañistas porque no se animaban, había una animadversión a ver Ibáñez, por un lado, por las mismas razones que exponía Allende, el, la, la, la trayectoria, digamos, autoritaria, dictatorial en la década, al fin de la década del 20, y, y además otra gente, bueno, se podían entusiasmar, pero tenía que aparecer un alguien o algunos alguien que explicara por qué, porque en el Partido Socialista se discutían esas cosas. En eso decía, eso era importante. Existían partidos que podían luchar para imponer los intereses de clase, una fórmula muy típica del viejo marxismo o del actual marxismo igual, el, tenía que haber fuerza. Y veían ellos que se podía ordenar la marcha de la política, a eso apostó Almeida cuando expuso las razones en ese pleno que se hizo en Temuco, creo, donde se decidió el apoyo a Ibáñez, estuvo ausente Ampuero, porque Ampuero estaba en viaje a Yugoslavia, que tuvo una importancia bastante significativa en esos años, sobre todo, que siguió eh, teniendo mucha relevancia esa relación con Yugoslavia entre los socialistas, pero no estuvo ausente. El primero que se animó, creo que el primero que se animó a decirlo, y llamar a los compañeros a votar por el apoyo a Ibáñez cuando se discutía esto a principios del año 52, creo, fue Tomás Chadwick, pero también se sumó Almeida inmediatamente y tuvo un papel muy importante en ese pleno que decidieron eh, eh, Alejandro Chilén Rojas, Oscar Valls, de los personajes que me acuerdo. Y decidieron apoyarlo. Eh, Creo que aludió a eso Joaquín cuando dijo era la posibilidad, se apostaba a la posibilidad de poder con los partidos, ellos pensaban con el PS y también con el PC, tratar de ordenar, de arrastrar, de impulsar a esas masas, de darle conducción. Bueno, un año y medio después de que entraran a gobernar, inmediatamente
Ibáñez apenas empezó el gobierno, le pidió a Almeida que asumiera el Ministerio del Trabajo, y no sé si fue el principio, pero en cierto momento también entró Felipe Herrera, otro socialista, y en el Ministerio de Hacienda, y Carlos Altamirano fue subsecretario de Hacienda. Subsecretario, exactamente. Sí, era bien joven. El, el más joven, Almeida fue el ministro más joven hasta el momento de Chile, tenía 29 años cuando entró al ministerio. Y en el Ministerio del Trabajo se volcó directamente a promover la unidad sindical y ordenar o darle guía a ciertos conflictos que estaban casi por explotar. Lo hizo con la papelera, lo hizo con otro conflicto, el melón, no sé si fue. Y después, al año, y de ahí salió, además, se relacionó con todas las organizaciones sindicales. Habían varias centrales sindicales, cada cual por su lado, así, de los comunistas y los socialistas, pero otras más diversas. Y logró, las puso en un camino de unidad hasta que se creó la CUT. La CUT nace se crea en ese momento, y en general los dirigentes sindicales. Yo conocí a varios dirigentes sindicales que participaron de aquel momento, es decir, entre otros Julio Benítez, un gran amigo, un gran viejo, eh, y contaban cómo era, había un liderazgo ¿cómo fue el presidente de la CUT, el primero? No me acuerdo, se me voló el Clotario nombre. Blest. Clotario Blest, un hombre muy íntegro que movió a reunificar a los dirigentes sindicales. Esa fue una gestión muy positiva de Allende, y además después lo nombró también, lo sacó al Ministerio del Trabajo el presidente Ibáñez, y lo nombró ministro de Minería. Y ahí siguió moviendo las cosas en un sentido que no estaban en línea con las promesas de Ibáñez, pero estaban en contra de los intereses de muchos capitalistas, de grandes capitalistas que estaban apoyando a Ibáñez o que habían apoyado a Ibáñez. Y ahí entró en conflicto de las alas de la gran burguesía chilena, de la vieja oligarquía chilena, con los intereses, con las fuerzas populares, con las fuerzas socialistas y comunistas. Ahí y por eso tuvo que salir, fue sacado Almeida, renunció a Almeida cuando le taponearon ciertas iniciativas que tenía, que eran conflictivas para la burguesía, y, y el partido se salió, el partido no fue echado, se salió. Y se puede decir que, además de esos logros a nivel sindical muy importantes para el momento y logró otras cosas en el gobierno de Ibáñez. Y hay uno que para mí es un factor simbólico muy importante después del desgranamiento de los socialistas que hubo durante el Frente Popular. El partido no duró 2 años en el gobierno, creo,
máximo 2 años, en el gobierno de Ibáñez, se salió enterito, no dejó rastros. Pueden haber habido, claro, gente que entró a trabajar en la burocracia estatal y que pueden haber quedado, pero de responsables políticos, ni uno. Todos se salieron disciplinadamente cuando el partido dijo dejamos el gobierno. Eso era, en ese sentido, se reflejaba el acierto de la visión de Almeida sobre la diferencia con el peronismo, que quedó todo suelto cada vez que habían crisis hasta que cuando se desfondó el peronismo y vino el golpe militar fue en el año 55, ¿no? 55, 56. Sí. Sí, ahí las fuerzas políticas andaban cada cual para su lado y la mayoría se acoplaron a los golpistas, que era un golpe de derecha con todo el nombre impulsado por Estados Unidos también, con todo el apoyo así. La salida del PS dejó sin fuerzas a Carlos Ibáñez y que en el fondo preparó casi el empate de Allende, del segundo intento de Allende, el empate con el triunfador, con Jorge Alessandri, y con la actuación del cura de Catapilco de por medio, que dejó, se dice que le quitó la presidencia a Allende, ¿no? Bueno, así es como la veo yo, como la vi yo, o como me la Muchas enseñaron gracias. a mí. Sí. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo ya. Llevamos 1 hora conversando. Le quiero dar las gracias a ambos, a Joaquín y a Guaraní por habernos acompañado. A la gente que nos está escuchando, decirles que el próximo capítulo, el número 5, conversaremos sobre la reunificación del partido del año 57 y para esa ocasión también nos acompañarán Joaquín y Guaraní para darle continuación a esta conversación. Me gustaría recomendar algunos libros para quien quiere interesarse más de algunas personas que han sido nombradas acá. En primer lugar, Trayectoria del Socialismo de Alejandro Chelén Rojas, un libro muy bueno. Él además desde una perspectiva muy crítica, muy radical de todo lo que significaba la experiencia colaboracionista. También el libro Chile Vivo, Memoria de un Socialista, de Oscar Weiss, también protagonista del periodo, con una posición muy crítica también. Y por último, una visión más general, más general en el periodo también, Aniceto Rodríguez, Entre el miedo y la esperanza. Estos libros son seguramente muy difíciles de encontrarlos físicos, pero están disponibles en la web, sobre todo en la página www.socialismo-chileno.org, la página de José Balaguer. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo que trabaja conmigo en este podcast, a Davor Mimisa en la producción, Ramiro Leiva en el diseño, Francisco Melo y Fernando Kraus desde el Instituto de Igualdad. Y volver a agradecerle a Joaquín y a Guaraní que me hayan acompañado. Y por último, a toda la gente que nos ha escuchado y nos sigue escuchando y espero que nos sigan escuchando en el futuro también. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición. Guaraní y Joaquín. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós, gracias, gracias.